Entonces, el punto es la circuncisión. La circuncisión, pues, representa en sentido espiritual, porque lo importante de nuestro estudio o nuestro aprendizaje de la palabra es qué fin tiene la circuncisión. En sentido, pues, espiritual es llamada la gran circuncisión, es que el Señor corta todo lo que es de nuestra carne, el prepucio de nuestros corazones. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando hablaba de la circuncisión, él no hablaba de cosas externas, él hablaba de lo interno del corazón. Si una persona no ha sido circuncidada en su corazón por él directamente, por Dios, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, la persona simple y sencillamente tiene inconsciencia de sí mismo. Esto de el tópico principal de lo que yo quería exponer era la conciencia. Que cuando hice el mensaje anterior que lo había hecho hace 15 años, hace 15 días, me quedé sorprendido de que la importancia de darnos cuenta qué sentido tiene si vivimos esta vida si no la comprendemos, si no sabemos el por qué estamos aquí, el para qué estamos aquí, el de dónde venimos y a dónde vamos. Eso quiere decir que la persona tiene su conciencia dormida y está en un estado de inconsciencia de sí mismo. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a revelar su reino, a predicar el Evangelio de las buenas nuevas. Y una vez que nosotros escuchamos la palabra viviente de Dios, empieza a iluminarnos, a abrir nuestra mente, nuestro entendimiento. Si nosotros disponemos nuestro corazón y reconocer que la autoridad de la palabra está por sobre todas las cosas, y le tememos a Dios, le respetamos, le damos reverencia, entonces, y ponemos oído a sus palabras, entonces vamos a empezar a entender muchas cosas. Él habla pues de que la simbología espiritual de la necesidad de que Dios obre en nuestras vidas es quitar de nosotros el prepucio de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque mientras estamos en carne y somos producto de carne y no de la obra que Jesucristo ha venido a hacer a nuestras vidas, entonces el alma está con su conciencia dormida. A mí me asombraba que cuando empecé a analizar a conciencia la palabra conciencia, conciencia, que es tener conocimiento, es de algo que está oculto, se descubre, ¿verdad? Y cuando algo es descubierto, entonces, ¡pum!, te das cuenta que conoces. Y eso es lo que en sentido espiritual viene siendo, digamos, estaba compartiendo en el video anterior acerca de que María fue la expresión simbólica como una representación de la iglesia. Ella fue la primera persona circuncidada en su corazón con respecto al impacto que tuvo de lo que el Señor estaba haciendo en la cruz del Calvario. El Señor es la circuncisión de nuestros corazones para que nuestras conciencias despierten. Entonces, estaba observando, pues, analizando qué se dice de conciencia,
de lo que el ser humano estudia y analiza en sus propias evaluaciones de sí mismo, porque el hombre es un psicólogo de alto vuelo que estudia a conciencia la vida del alma, la vida del ser humano, del cuerpo, y se profundiza tanto, pero él en sus propios razonamientos o en su propia filosofía hasta tiene conceptos acerca de la conciencia. Habla de la conciencia como la subconsciencia, la supraconciencia, y me doy cuenta que, bueno, si tú empiezas a ver videos y videos acerca de eso, te vas a dar cuenta que hay una gran cantidad de palabras humanas. Pero el hombre, aunque hable de la conciencia sin tener despierta su conciencia, pues simplemente lo conocido por Dios de- no es conocido, está desconocido a la conciencia humana. De ahí es donde vine evaluando la importancia de sacar en este libro, digo, es que es tremendo, concordancia de la Biblia de Strong. Y estaba observando que, que la palabra conciencia en diferentes sentidos de la Biblia, aquí estaba viendo que en la Biblia textual, en Salmo 16 7 y 8 dice, bendeciré a Yahvé, que me aconseja, que me enseña, y aún en las noches me enseñan mis riñones. Dice lo importante de por qué el estudio de la palabra. En Biblias antiguas se expresaba la conciencia como un asunto de referencia de los riñones. ¿Eh? Los riñones. ¿Qué función tienen los riñones en nuestro cuerpo? ¿Qué pasaría con nosotros si nuestros riñones dejan de funcionar? Nuestra sangre se contamina, ¿ves? Y nos morimos. Entonces los riñones en sentido espiritual, es curioso que digo yo, wow, la palabra conciencia, no sé, o riñones, refiriéndose a la conciencia, en todo el Antiguo Testamento no se expresa, no se dice tanto de la conciencia. Pero en el Nuevo Testamento, por todos lados, se hace mención sobre la conciencia. Los apóstoles, Pablo, habló de la conciencia. En Juan, capítulo 8, del 1 al 11, habla acerca de cuando la mujer pecadora estaba, ¿verdad? Que la había encontrado en adulterio y que la sacaron para quererla apedrear. El Señor los confronta a los religiosos, en- en- a los judíos, acerca de si alguno está puro en su conciencia, tire la primera piedra. Y entonces así, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron retirando y la mujer se quedó sola. Y el Señor les dijo, ni yo también te juzgo, porque el Señor no vino a juzgar, no vino a condenar a nadie. Nosotros somos los que en nuestra conciencia, si la contaminamos, sufriremos consecuencias de ser desechados por Dios. Pero si opera el Señor reconociendo que somos pecadores, que somos faltos, es más, nuestra naturaleza esa es, ser desatinos y faltarle a Dios. Con el pensamiento pecamos, con las palabras ofendemos y con nuestras acciones dejamos pues una huella, digamos, fatal de nuestras vidas cuando realmente
no reconocemos que debemos de reconciliar nuestra relación. Primeramente es con Dios y luego con nuestros seres queridos o nuestro prójimo al cual hayamos ofendido. Entonces, la importancia de la conciencia, tener conciencia o no hacerle caso a la conciencia, nos dice una gran cantidad de cosas que verdaderamente debemos de considerarlo. Entonces estaba observando pues que todas las citas que encontré sobre la conciencia, que son relevantes para la comprensión de las escrituras, hablan de diferentes condiciones de conciencia. Se habla sobre la conciencia cauterizada. Aquí en el caso de estas personas, ¿verdad?, acusados por su conciencia, ¿verdad? Entonces vemos que ya cuando el Señor llega a los hombres y se revela y se manifiesta para manifestar su espíritu, para que seamos alumbrados por su espíritu, entonces la iglesia es cuando nace y la iglesia proclama la palabra de Dios. Y los apóstoles decían, y los que estaban con ellos, que predicaban la palabra de Dios con limpia conciencia. Entonces, esto de tener limpia conciencia o mala conciencia o la conciencia cauterizada, ¿m?, o no hacer caso a que viene siendo no hacerle caso a la conciencia, no querer saber ni reconocer que existe lo malo, lo bueno, y que debemos desechar lo malo y aceptar lo correcto, lo bueno, lo que es justo, lo que es verdadero. No podemos estar sobornándonos a nosotros mismos con el engaño, con la mentira, con el fraude, con contaminar nuestras almas, nuestras conciencias. Entonces es demasiado pues importante considerar que el amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones para que tengamos limpia conciencia delante de Dios. Ante los demás, tener una limpia conciencia, ser puro de corazón. Entonces todas estas cosas nos ayudan pues a comprender cómo estamos delante de Dios y cómo está sobre todo lo que estamos viendo, la condición en que se encuentra el mundo. ¿Cómo se encuentra el mundo el día de hoy? ¿Cuántas almas tienen cauterizada la conciencia? No quieren saber. Todo lo mixtea. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces, ¿qué sucede cuando nos contaminamos tanto? Dejamos de ser higiénicos. Es más, la misma naturaleza de nuestra carne, tenemos que estarnos bañando todo el tiempo, limpiando nuestro cuerpo, aseándonos. Es más, comemos y lo que nos sirve, ¿qué es lo que hacemos con ello? El cuerpo lo desecha. Entonces, esa es la necesidad del por qué requerimos higienizarnos con la palabra viviente de Dios. ¿Y por qué razón el Señor derrama su sangre para limpieza de nuestros pecados? ¿Y por qué nos da la gracia de su Espíritu? Para tener conciencia del reino de los cielos. No todos los cristianos ejercemos la fe y la dependencia en el Señor para tener una buena conciencia, una limpia conciencia, una pura conciencia delante de Dios. Esa es la razón por la cual, pues, les convido a que consideren la importancia del por qué requerimos aprender las Sagradas Escrituras. Yo creo que hasta ahí lo dejo. Dios les bendiga. Gracias.